Por lo tanto, esta clase en una primera instancia vamos a retomar las características de la investigación, que era nuestro segundo tema. Las características de la investigación pueden sintetizarse de forma metafórica en la siguiente. No se olviden que estábamos viendo la clase anterior. Características de la investigación. Eso estábamos viendo y nosotros sintetizamos de forma metafórica, no es literalmente, sino metafórica en las siguientes palabras. Música. Donde era la investigación principalmente metódica. Por ejemplo, por ahí, a ver, veamos algún ejemplo de los suyos para irles puntualizando tal vez donde puede haber alguna equivocación que puede existir, pero que normalmente a veces preguntan, a veces no. Entonces ahí me queda la duda. De todos modos, podemos todo ir corrigiendo. Ya. Entonces, ahí también, por ejemplo, si yo voy viendo y hay algún inconveniente y ustedes me dicen, profe, no, yo sí le puse, entonces me avisan nomás, no hay ningún inconveniente. Puede habérseme a mí pasado por alto, pero de todos modos es importante que retome. Voy a tomar un punto aquí. Aquí alguien ha tomado la investigación sobre los neurotransmisores. Los neurotransmisores, la investigación sobre los neurotransmisores es metódica porque se usa una serie de métodos para llegar a implementar los mismos neurotransmisores en la medicina. ¿Sí se dan cuenta? Ese ejemplo de investigación es metódica porque, ¿sí? Ahí a algunos les ha faltado. Con todo, como les digo, no he puesto en algunos casos toda la nota porque la mayoría ha hecho bien en este sentido, pero me ha puesto en todo el texto, entonces tengo que irlo delimitando cada parte, lo cual está muy bien. No hay ningún inconveniente, simplemente es que hay que seguirlo. Por ejemplo, además dice este ejemplo, es universal porque la utilización o se utiliza en todo lugar del mundo aparte de la medicina. Universal. ¿Sí? Además de ser universal, es sistemática porque la investigación sobre los neurotransmisores están relacionados con el conocimiento médico. Y el conocimiento médico, ahí ha faltado tal vez un poquito en esta explicación. Este es sistemática porque está relacionado con lo médico, pero tiene un orden. Es decir, que el estudio en sí mismo tiene un orden, pero está bien. Sistemática. Además de ser sistemática, es innovadora porque antes tal vez nadie planteó esta perspectiva y fue algo nuevo que principalmente se planteó para el estudio de la medicina. Ahí un poco nos va faltando la explicación, que veo que a ustedes les falta un poco ir explicando con más soltura, pero no hay ningún inconveniente por ahora. De ahí tienen que ir tratando de hacer ese ejercicio. Innovadora. De ir, digámoslo así, cuando ustedes vuelvan a leer el texto, que no sepan nada de lo que están escribiendo. Entonces, si vuelven a leer y no se entiende, quiere decir que falta más explicación. No importa que sea a veces, puede parecer un poco redundante, pero a veces es necesario. Además de ser innovadora,
entonces también es clara, porque para explicar, se realizó un experimento utilizando pulsos eléctricos donde se demostró la investigación de los neurotransmisores, y la invención es clara porque en el escrito en sí mismo se entiende que el ejemplo que se está utilizando, esta experimentación, nos permite llegar a demostrar que realmente hay neurotransmisores. Además, perdón, de ser clara, es comunicable. Comunicable. ¿Y por qué es comunicable? Principalmente porque existe la posibilidad de plantearlo en diferentes científicos. Y ahí sí hay que corregir un error. No es que es comunicable solo porque se puede transmitir en diferentes científicos, sino porque el ejemplo de los neurotransmisores a través de los pulsos eléctricos se encuentra en una revista, en un diario. Yo consulté en algún lado para hacer ese trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo sé de los pulsos eléctricos? Porque debo haber visto en algún lado. Entonces está publicado, por eso es comunicable. Ahí tal vez quien sea cambie y aumente. Y es aplicable, y aquí ya evidente, porque funciona en la medicina y porque funciona a través de todo el proceso que se ha venido dando. Es decir, en la medicina es evidente que se aplicó la utilización de los neurotransmisores. Entonces es aplicable. ¿Sí? A quien le haya faltado, no haya puesto esta consideración, no he sido demasiado, ¿cómo decirlo?, malo en este sentido, ¿sí? No les he puesto baja nota, porque lo importante es que vayan entendiendo, pero se están confundiendo y no me están preguntando. A veces no me dicen, profe, mire, no entendí la tarea, no sé qué debo poner, no sé qué debo hacer. Oh, yo hice esto, ¿está bien? ¿No está bien? ¿Sí? Eso es fundamental para cualquier trabajo. No se queden con la duda, no se queden callados. Traten de revisar lo que se está haciendo e intenten principalmente preguntar. En cuanto a esta perspectiva, debemos nosotros puntualizar lo que estoy diciendo principalmente, pero sobre todo, dense cuenta, este elemento, ¿sí? Es una forma metafórica nada más, para que se aprendan. Pero no vayan a decir que es la música, no es la investigación, una característica de la investigación. Bien, eso retomando lo que estuvieron viendo. Por favor, no se olviden, jóvenes, no apague su cámara. Nuevamente estamos con el mismo inconveniente. No apague su cámara. A excepción de que ustedes me escriban, a veces me escriben por el chat, no puedo aprender y lo que sea, pero yo les pregunto y están atentos. Si no, considero que no están atentos y guarden su teléfono, no chateen en este momento, estamos en clase. Bien, eso para especificar su trabajo, por si se equivocaron. Si ustedes se equivocaron en poner algo, les faltó, no concretaron, no complementaron, entonces pueden hacerlo y volverlo a subir. Así de una vez reviso lo corregido. Bien, vamos con la siguiente parte. Como les decía, la clase anterior nosotros estuvimos viendo sobre las características de la investigación. El día de hoy vamos a ver formas de investigación. Esto como nuevo tema. Formas de investigación. Tradicionalmente, y de acuerdo con los propósitos inmediatos que persigue una investigación, la investigación se divide en dos formas. La primera, la investigación pura. Primera forma, investigación pura. O también llamada básica o fundamental.
¿Qué será la investigación pura? ¿Qué será la investigación pura? ¿Qué se les viene a la mente? Felipe, por Dios, guarde ese teléfono. Me distrae. Así como se distrae. Investigación pura. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será? ¿Por qué será pura? ¿Alguna idea? Que no tiene ningún conocimiento previo. Que no tiene ningún conocimiento previo. ¿A qué se refiere con conocimiento previo? O sea, que no se aferra en otros datos o otras investigaciones de otras personas para recién empezar. Pero, bueno, a ver, Steven, pero eso no es imposible. ¿Podemos tener una investigación sin datos anteriores? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué me dice Romy? Perdón, no le escuché. ¿Podemos tener una investigación sin algo anterior? Pongo un ejemplo. El coronavirus fue nuevo. Nadie sabía cómo funcionaba, ¿no es cierto? Pero el coronavirus es el único coronavirus que existe. No, los animales también tenían y tienen coronavirus. Solo que es una mutación dentro del ser humano, el SARS-CoV-2. Debemos haber conocido los virus porque si no, no sabíamos de qué se trataba. Entonces hay estudios anteriores. Pero gracias, Steven, es válida su opinión para ir concretando estas perspectivas. Cuando hablamos de investigación pura, se apoya esta investigación en el contexto de lo teórico. Es decir, que una investigación pura es propiamente una investigación o es netamente una investigación teórica, que no va a ninguna aplicación o que puede ir a alguna aplicación, pero no le interesa, simplemente es lo teórico. Por ejemplo, deben haber ustedes escuchado que hay física pura y física aplicada. La física pura le interesa solo las implicaciones matemáticas, teóricas de un concepto. Por ejemplo, un físico puro puede estudiar la gravedad, pero no le interesa en dónde incide, simplemente lo teórico. Por ejemplo, hay ámbitos de la filosofía como el estudio del ser, que son propiamente teóricos. Como se apoya dentro de un contexto teórico, su propósito es fundamentalmente el de desarrollar teorías mediante el descubrimiento de generalizaciones o principios. Por lo tanto, este contexto teórico, es decir, propiamente lo teórico que es la investigación pura, su propósito es el de desarrollar teorías. Sí, de ahí la teoría del Big Bang, la de la gravedad, qué sé yo. Podemos hacer experimentos, pero eso no está dentro de la investigación pura. La investigación pura le interesa únicamente el desarrollar teorías y está en el ámbito propiamente teórico, no práctico. Bien, dentro de esta consideración, por lo tanto, la investigación pura emplea cuidadosamente el procedimiento de muestreo a fin de extender sus hallazgos más allá del grupo o situaciones estudiadas. Poco se preocupa de la aplicación de los hallazgos, por considerar que ello corresponde a otra persona o otro investigador. Al investigador puro le interesa solo la teoría. La carencia de aplicación inmediata y esta forma de investigación no está desligada del todo en la aplicación. Puede ser que posteriormente al que se dé una investigación pura, se da una investigación práctica, que ya vamos a ir viendo este ámbito. Pero por ahora hay que entender este elemento. La investigación
fundamental o pura es un proceso formal y sistemático. Entonces, para continuar con esta perspectiva, la investigación fundamental o también pura es directamente un proceso sistemático, proceso formal y sistemático. Es decir, que tiene una serie de pasos que debemos seguir y es formal. ¿Por qué? Porque lo general o por lo general nosotros utilizamos formas, no utilizamos lo concreto, utilizamos la matemática, utilizamos el lenguaje para expresar ideas. Dentro de esta consideración, ya puntualizando directamente, la investigación pura intenta llegar a generalizaciones. No le importa lo concreto, sino lo más general, la explicación más general de la realidad, no tanto la aplicada y concreta. Este es un punto que nosotros podemos sintetizar como diferencia entre la investigación que estamos viendo y la que vamos posteriormente a hablar. La investigación pura genera un análisis científico generalizador con las fases deductivas e inductivas del razonamiento. Por lo tanto, esta investigación es principalmente razonada, utiliza la razón y puede ser inductiva o deductiva. Ya sabemos que parte de lo concreto, no quiere decir que sea experimentable, simplemente que es concreto, y va a lo universal o parte de lo universal hacia lo concreto. Parto de un hecho concreto, particular, y voy sacando ideas generales, o parto de eso general y voy entendiendo a cada uno de los grupos. El ser, por ejemplo, es un concepto que luego se deduce en cada uno de los elementos. Yo tengo ser, ustedes tienen ser, pero parto de la deducción. Y la inducción en viceversa, como ya habíamos nosotros puntualizado anteriormente. Entonces, este razonamiento puede ser inductivo o deductivo, que finalmente quiere ser una generalización. La investigación pura, en definitiva, tiene como objeto el estudio de un problema destinado exclusivamente al progreso, a la simple búsqueda de conocimiento. Por lo tanto, como objetivo final, como objeto, la investigación pura tiene objeto de estudio, tiene por objeto de estudio un problema, pero este problema no quiere resolver, por ejemplo, en el caso del virus. Si nosotros entendemos desde la investigación pura y una explicación netamente de cómo funciona el coronavirus, y el objetivo de esta investigación pura es simplemente que avance el conocimiento. Pero como el virus se presentó en la realidad y nos está causando estragos, no puede quedarse solo en la investigación pura, sino que esa investigación debe llegar a una aplicación, que son las vacunas, por ejemplo. Pero esta investigación pura tiene un objeto de estudio, un problema, pero ese problema está destinado exclusivamente a la búsqueda de conocimiento. Nada más, quiere que el conocimiento avance,
que tengamos más razón sobre un tema, sobre un problema, pero no necesariamente es aplicable. Hay algunos elementos de las investigaciones puras que han podido aplicarse posteriormente y otras que quedan siendo netamente puras. Poco se preocupa de la aplicación de los hallazgos la investigación pura. Por lo tanto, tiene que haber otra forma de investigación que nos permita entender la aplicación. A la investigación propiamente que nosotros llamamos la segunda forma de investigación es la investigación aplicada. Investigación aplicada. La investigación aplicada se denomina también, pongámosle nomás investigación, así como estaba anteriormente, para irle poniendo los otros nombres. Investigación aplicada. También se le llama investigación activa o dinámica. Esta forma, mejor dicho, no hemos llegado todavía a los tipos, esta forma de investigación que tiene estos nombres se encuentra íntimamente ligada a la anterior. Está ligada a la pura, necesariamente a la investigación pura. Está ligada a la anterior investigación que vimos, la investigación pura. ¿Por qué razón? Principalmente porque depende de los descubrimientos del conocimiento para poder llegar a aplicarlos. Busca confrontar la teoría con la realidad. La investigación aplicada busca confrontar la teoría con la realidad. Ese es el objetivo realmente de esta investigación aplicada. La investigación aplicada es el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos. Si los otros eran problemas, pero problemas principalmente de teorías, aquí son problemas concretos. Y acuérdense que los otros eran problemas generalizados y quería descubrir amplias generalizaciones y principios y fundamentarse en principios. La investigación aplicada nos muestra lo concreto. La investigación aplicada, movida por el espíritu de la investigación fundamental o pura, ha enfocado la atención sobre la solución de teorías, como por ejemplo, la teoría de que el centro del universo es la Tierra. ¿Cómo se demostró que era el Sol? ¿Cuál fue la demostración, la principal demostración? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se demostró que no era el centro la Tierra, sino el Sol, el centro del universo? ¿Ideas? ¿Cómo se demostró? Un invento permitió demostrar esa consideración. Tal vez por el telescopio. Sí, por la utilización del telescopio de Nicolás Copérnico. Gracias a Nicolás Copérnico no quiere decir, existieron otros griegos que pensaban en contra de Aristóteles y que decían que el centro era el Sol.
Aristóteles planteaba que el centro era la Tierra y así hubo esa disputa y luego en la época medieval se asumió una sola postura. Pero tuvo que llegar la ciencia y la investigación aplicada para que se dé esa demostración a través de un instrumento como el telescopio. ¿Qué quiere decir? Directamente la investigación aplicada también puede ayudarnos a solucionar teorías. Hay teorías que pueden estar bien fundamentadas y que matemáticamente puedan ser correctas, pero el momento que las aplicamos ya no funcionan y ya no tienen sentido. Entonces, la investigación aplicada ha enfocado la atención sobre esta solución que concierne al grupo particular más bien que a todo lo general. Es la diferencia. La investigación aplicada le interesa, si nosotros tenemos nuestro conjunto universo, a la investigación, aplicada le interesa solo una parte de la realidad. A la explicación o a la investigación pura le va a importar todos los ámbitos en los cuales implique ese elemento, esa teoría en la realidad. La investigación aplicada se refiere a los resultados inmediatos y se halla interesada en el perfeccionamiento de los individuos implicados en el proceso de investigación. Bien, esos son los elementos que nosotros hemos puntualizado. Los dos elementos más importantes en tu investigación, las formas de investigación. Podemos sintetizar entonces que la investigación aplicada necesariamente depende de la pura. Si no hay una investigación pura, no puede darse una investigación aplicada, por un lado. Por otro lado, la investigación aplicada puede solucionar teorías. Busca confrontar la teoría con la realidad y resolver problemas concretos. La investigación aplicada está movida por el espíritu de la investigación fundamental, la pura. Pero principalmente la investigación aplicada es la que más conocemos nosotros, la que llega a solucionar problemas concretos. Vamos a realizar un trabajo sencillo. Con esto terminamos. Van a generar. Dame un segundo. Aquí. Ya. Van dentro del tema, no se olviden, el tema es formas de investigación. Dentro de esas formas de investigación, nosotros vimos dos formas. Pura y aplicada. Van a buscar diferencias, 3 entre pura y aplicada y 3 entre aplicada y pura. 3 diferencias entre las formas de investigación pura y aplicada. Ese es su trabajo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Con eso terminamos.